seminario que me corresponde es la alimentación, específicamente la lactancia materna. Primero hay que recordar un poco la anatomía de la glándula mamaria. Esta descansa sobre el pectoral mayor y está suspendida por el ligamento suspensorio de la mama, también conocido como el ligamento de Cooper. Principalmente la glándula está compuesta de 15 a 20 lóbulos y estos a su vez están formados por las unidades ducto-lobulillares, las cuales en su composición muestran alvéolos y también puede presentar las células mioepiteliales formando esta unidad contráctil y los conductos convergentes, que luego se forman los conductos colectores, los conductos galactófaros para formar los senos galactófaros y conductos colectores, y el complejo areola-pezón poder salir la leche hacia el exterior. ¿Cómo se produce la leche? La leche es un proceso que está regulado principalmente por hormonas, principalmente por prolactina y oxitocina. Entonces acá nosotros observamos el reflejo que involucra a la succión del bebé y la madre. Entonces la succión hace que viaje el estímulo hacia la médula espinal hasta el asta anterior y luego llegar al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, a nivel del núcleo supraóptico, va a inhibir la liberación de dopamina y eso va a permitir que se sintetice en las células lactópotas la prolactina, y también va a hacer que a nivel del núcleo paraventricular y supraóptico se estimule la producción de oxitocina. A su vez va a inhibir en el núcleo arcuato y preóptico del hipotálamo la producción de la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento y la dopamina inhibe de forma directa a la prolactina. Entonces esto a su vez va a viajar hacia el lóbulo anterior y en la adenopófisis se va a producir la prolactina y en el hipotálamo se va a producir la oxitocina, que también tenemos granos almacenados en el lóbulo posterior de la hipófisis. Produciéndose estas dos hormonas, que la oxitocina permite la contracción de estas células mioepiteliales que les mostré en esta unidad contráctil, que se encuentra en la unidad termoducto-lobulillar. Tenemos el alvéolo y al lado tenemos a las células mioepiteliales. Acá es donde va a actuar la oxitocina, permitiendo su contracción y poder permitir el paso de la leche. Y la prolactina va a estimular en las células alveolares de estas unidades ducto-lobulillares, principalmente la transcripción de genes, y esto a su vez va a permitir que a nivel nuclear se generen proteínas SNAR que permitan esta translocación desde la sangre hacia el conducto mediante transportadores. Como acá observamos, hay diferentes transportadores, ya sea de diferentes compuestos de la leche como sus lípidos principales. Entonces vamos a ver qué factores afectan a la producción de la leche. Hemos dicho que los más importantes serían la oxitocina y la prolactina, pero también afecta el desarrollo mamario. Para completar el desarrollo mamario se tiene que llegar a la gestación, porque los niveles de estrógenos y progesterona es donde aumentan en esta etapa, en la gestación, y estos intervienen en la proliferación de estas células epiteliales, los alvéolos, para la producción de leche. También tenemos otro factor, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que también permite el desarrollo mamario, aumentando la proliferación y especialización de estas células epiteliales para que produzcan leche. A su vez, la interacción madre-infante, una succión efectiva y frecuente, permite que se dé justamente este reflejo ya mencionado, donde se va a poder liberar prolactina y oxitocina, inhibiendo dopamina y en las células de crecimiento, liberadoras de crecimiento. Y en los factores metabólicos que pueden perjudicar sería la obesidad de la madre y la diabetes. Hay algunas condiciones clínicas que también interfieren en la producción de la leche, ya sean las infecciones, la preeclampsia y la diabetes gestacional.
Y acá observamos distintas imágenes, por ejemplo un síndrome de Down, que por sus características hipotónicas no va a tener el mismo tipo de succión, lo cual va a perjudicar en la producción de la leche, y además su manejo es diferente en estos casos. O el bebé que tiene el paladar hendido, que también va a perjudicar en este reflejo de succión, y la obesidad de la madre. Vamos a hablar ahora de la composición de la leche. La leche está compuesta por 87.5% de agua y 12.5% de componentes nutricionales. Si hablamos de abundancia, el componente nutricional de mayor abundancia es la lactosa, seguido de lípidos y oligosacáridos. Acá observamos la comparación de la leche materna que puede ser sometida a congelación y pasteurización, con los diferentes tipos de fórmula. Cuando se da alimentación a los recién nacidos, nosotros tenemos que ver que puede ser una alimentación enteral o parenteral. La OMS especifica que la leche materna es lo que se recomienda hasta los 6 primeros meses, y luego complementar con alimentación. Sin embargo, cuando tenemos a un recién nacido pretérmino, este recién nacido no tiene desarrollado tanto la producción metabólica ni como su sistema gastrointestinal adecuado para recibir exclusivamente leche enteral. Inclusive hay contraindicaciones que no se le puede dar, por eso se elige la fórmula parenteral. Y o también se puede elegir leches fortificadas en recién nacidos que toleren, ¿no?, la vía enteral. Por ende, acá vemos alguna comparación de las fórmulas que tenemos: la fórmula estándar, la fórmula de soja y la fórmula hipoalergénica. En este caso, la leche materna tiene 1.1 gramos por decilitro de proteínas, a diferencia de las demás, que tienen mayor contenido proteico. La grasa es mayor en la leche materna, a diferencia de las diferentes fórmulas estándar. En los hidratos de carbono es similar o casi igual, pero siempre hay que ver el tipo de hidrato de carbono que se tenga presente. El calcio es 290 miligramos, fósforo 140 miligramos, el sodio 8 miligramos, la vitamina D es variable, y lo único que está presente en la leche materna es la vitamina A, que no puede estar presente en las fórmulas. La osmolaridad es de 253 a diferencia de 200, que es de las demás fórmulas. Y sobre todo esto, ¿no?, la inmunoglobulina A, que es lo importante que tiene la leche materna, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G está presente solo en la leche materna, más no en la fórmula. También la lactoferrina, los lisosomas, las lipasas, los monogliceroles, ácidos grasos libres y los precursores de omega 3 y omega 6, el ácido linolénico y el alfa-linoleico. Y el factor bifidius, que permite como un prebiótico para la proliferación de bifidobacterias, y los oligosacáridos. Este componente hace que la leche sea especial y permita tener beneficios tanto a nivel inmunológico, a nivel neuronal, y previniendo infecciones en el recién nacido. Entonces vamos a hablar de los componentes que tiene la leche, en este caso los carbohidratos. Los carbohidratos aportan el 50% y se dividen principalmente en lactosa y oligosacáridos. La lactosa tiene una vía de digestión y absorción enteral, pero también tiene una vía de recuperación colónica. Eso quiere decir que cuando ingresa a nivel de la región colónica se reabsorbe cierto porcentaje. A su vez, promueve el crecimiento intestinal de lactobacillus y bifidobacterias y aumenta la absorción de calcio, zinc y magnesio. Los oligosacáridos tienen un efecto directo porque bloquean la adhesión de microorganismos patógenos a nivel intestinal, y tienen un efecto indirecto porque permite una fermentación selectiva para una microbiota intestinal, de preferencia o selectiva para bifidobacterias, haciendo o descendiendo el pH gracias a los ácidos de cadena corta, y esto permite que los patógenos que pertenezcan a la microbiota no sean patógenos por la adhesión. Y también esto permite que haya producción de bacteriocinas y se regule el sistema inmune. También algo que es importante destacar acá, que la enzima lactasa se encuentra a partir de las 22 semanas de gestación. Es donde empieza a desarrollarse y almacenarse. Por eso es que hay algunos recién nacidos pretérminos
que no tiene la suficiente cantidad y forma una intolerancia a la lactosa funcional. Por ende, ahí es necesario cambiar a alimentación parenteral o elegir alguna fórmula que no tenga este disacárido, como por ejemplo las fórmulas de soja, que tienen otros disacáridos que no son específicamente estos. Los lípidos representan del 40 al 50% de energía. Estos principalmente están constituidos por ácidos grasos. Los ácidos grasos que tenemos, 85% son saturados y monoinsaturados, y el 15% son de cadenas poliinsaturados. Estos poliinsaturados, como el ácido linolénico y el alfa-linoleico, permite la generación de ácido araquidónico, que es el omega 6, y ácido docosahexanoico, que es el omega 3, proveniente, ¿no?, de su cadena que tiene el triple enlace para dar en el carbono 6 y el carbono 3. ¿Y esto qué permite? Permite el desarrollo neurológico tanto a nivel cerebral como de retina, ya que estos son los componentes principales de estos dos tejidos. Entonces acá observamos que el ácido araquidónico reduce los efectos neurotóxicos, es un mediador proinflamatorio, y el DHA es un neuroprotector y también aumenta, sobre todo eso, ¿no?, la plasticidad y la sinapsis en la función cognitiva. Las proteínas, por su parte, si nosotros hacemos el proceso de acidificación y fermentación de la leche humana, vamos a tener dos partes: la parte soluble, que sería el suero de la leche, que representa el 60 al 80%, y la caseína, que sería la parte cuajada, y las cadenas polipeptídicas. El suero, a su vez, contiene la alfa-lactoalbúmina, la lactoferrina, la lactoperoxidasa y la lisosima. Es muy común ver que describen la lactoferrina y la lisosima en la composición, porque estos previenen son agentes inmunomoduladores que previenen de patógenos intestinales. Y los aminoácidos que están presentes en la leche materna generalmente son aminoácidos libres, de mayor absorción, como el ácido glutámico, la glutamina y la serina. Estos permiten una absorción rápida y promueven la síntesis de neurotransmisores y antioxidantes, además de ser un sustrato energético intestinal y permitir un mayor desarrollo inmunológico. Respecto a los minerales cumplen con los requisitos la leche materna, ya que estos minerales que el requerimiento necesitamos hasta los 6 meses son cubiertos por la leche materna. La literatura indica en la norma técnica que a partir de los 4 meses de edad nosotros debemos dar profilaxis de hierro, porque si bien es cierto, hemos dicho que la leche materna contempla ciertos minerales, el hierro es algo que no está en tanta abundancia como los demás minerales. También nosotros podemos ver que algunas veces va a haber suplementación de vitamina D o vitamina A en el caso que el recién nacido tenga una enfermedad pulmonar. Y acá observamos una dosis que nos establece como profiláctico, ¿no? La vitamina D de 400 microunidades, la vitamina A de 700 a 1500 microunidades y el ácido fólico de 100 microgramos. Entonces, vamos a ver cómo es que pasa la leche materna, cuáles son sus etapas. Esta presenta 3 etapas: el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro es una leche rica en inmunoglobulina A, tiene un mayor contenido proteico, menor contenido lipídico y de carbohidratos, y también tiene un mayor contenido de zinc y sodio. La leche de transición, que se puede observar a partir del 4º al 10º día, algunos autores dicen hasta el 14º o 16º día, acá es donde el contenido de proteínas disminuye y aumenta el contenido lipídico, y lactosa y los ácidos grasos omega 3 y omega 6 alcanzan su pico. Y en la leche madura, a partir del 14º día o del 16º día, se establece a la composición que ya les he descrito. Es importante saber que la leche materna es especial y es individualizada para cada recién nacido. Por ejemplo, acá hay una comparación entre un calostro de un recién nacido pretérmino y un calostro
a término. Observamos que la cantidad de calorías y de proteínas es mayor en el calostro pretérmino, porque necesitamos mayor aporte calórico y nutricional justo en estos recién nacidos pretérminos, incluido también la inmunoglobulina A, que es mayor a comparación del término, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M. A su vez, la lisozima y la lactoferrina, que también es mayor. Y a su vez, la leche materna también permite el traspase de células de la madre, principalmente de la serie blanca como macrófagos, linfocitos y neutrófilos, que es mucho mayor en el calostro del pretérmino. Ahora, viendo los esquemas de lactancia materna, en el recién nacido término nos indica la OMS, la UNICEF y el MINSA la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Esto permite cumplir los requerimientos hídricos y calóricos y nutricionales. Lo recomendable que nos indica es comenzar con un volumen de 90 a 100 mililitros kilogramo por día en el primer día de vida y aumentar 15 mililitros si es que se llega a hospitalizar. Y se debe dar a libre demanda y si es que el bebé lo tolera, o indicar a la madre que debe tomar 8 veces como mínimo. Pero si el bebé toma más veces, es un buen indicador porque indica a la OMS que se debe dar a libre demanda. Acá observamos los requerimientos calóricos en el recién nacido de término, de 100 a 120 kilocalorías, carbohidratos de 10 gramos por kilogramo día, proteínas de 1.5 a 2.2 gramos por kilogramo día, los lípidos de 3.3 a 6 gramos kilogramo día, y las vitaminas, vitamina A, vitamina D, E, K y el complejo B. Y también calcio de 250 miligramos, fósforo de 150, magnesio de 20. Algunas literaturas indican que el sodio debe ser de 2 a 4, de 2 a 3, el potasio de 1 a 2, de 1 a 3, el hierro de 1 miligramo por kilogramo y los demás minerales. Si nosotros observamos bien este requerimiento y vemos la composición de la leche materna madura, observamos que cumple con los requerimientos que nos piden, ¿no? El calcio de 250, y según este estudio del libro de Nielsen, dice que aparece 290 miligramos, fósforo de 140, el sodio de 8, que permite científicamente demostrar que los requerimientos son cubiertos por la lactancia materna. Continuando con la lactancia materna en recién nacido pretérmino, nosotros debemos enfocar que en el recién nacido pretérmino la indicación es comenzar lo antes posible con la alimentación enteral, pero salvo haya complicaciones o contraindicaciones, se deberá iniciar con alimentación parenteral. Las fórmulas no les he puesto de la alimentación parenteral porque creo que corresponde a otro apartado, pero muy común es utilizar el 12-3-3, 12 gramos de carbohidratos, 3 gramos de lípidos y 3 gramos de proteínas. Continuando, entonces debemos entender que en el recién nacido pretérmino tiene limitado el desarrollo metabólico y gastrointestinal, de absorción también. Por ende, se debe iniciar con esta nutrición parenteral, y si es que se permite, la nutrición enteral debe comenzar lo antes posible. Acá observamos el requerimiento según la asociación SPGAM del 2022. Necesitamos mayor cantidad de requerimiento hídrico de 150 a 180. La energía también es mayor, de 115 a 140. Algunos autores hasta 180 kilocalorías, y dependiendo del recién nacido pretérmino es donde se debe ajustar. Las proteínas, necesitan mayor cantidad de proteínas, los lípidos de igual forma y los hidratos de carbono, además de ciertos minerales que se necesitan en mayor cantidad. Ahora vamos a hablar de las técnicas de amamantamiento adecuado que nosotros debemos saber y orientar a las madres de familia. Nosotros tenemos que decir a la madre que debe estar en una posición cómoda
y que el bebé se encuentre alineado y que muestre esta dirección hacia la cara de la madre, que esté en cara a cara y que descanse sobre su pecho, si por un si acaso está sentado el bebé. Aunque también hay otras posiciones, como si la mamá está echada o la mamá lo coge del otro brazo. Y lo que nosotros debemos procurar es que se dé el agarre correcto. El agarre correcto es siempre que el bebé tenga la boca bien abierta, el labio inferior debe estar cubriendo el pezón hacia afuera y su barbilla debe tocar el pecho de la madre, como lo observamos aquí. La boca bien abierta, el labio inferior debe estar hacia afuera y la barbilla debe tocar el pecho de la madre. Es lo que nosotros debemos indicar en la madre. También debemos saber que hay 10 pasos para la lactancia materna. El primero es tener una política para promover la lactancia materna en el establecimiento de salud, y este siempre tiene que ser comunicada hacia el personal de salud. Entrenar al personal de salud para poner a prácticas la política de lactancia materna, informar a todas las mujeres embarazadas y o padres sobre los beneficios de la práctica de la lactancia materna, entrenar al personal de salud y para poner a práctica esta política, ayudar a las madres a iniciar lactancia materna durante la primera hora después del parto, enseñar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia materna, aun si se separan de los bebés, no dar al recién nacido ningún otro tipo de alimento ni bebida que no sea leche materna. Durante la hospitalización, practicar el alojamiento conjunto y dejar que las madres y los bebés estén juntos las 24 horas del día. Fomentar que la lactancia materna se dé cada vez que el bebé lo pida. Y no dar biberones, chupones u otros objetos artificiales que entorpecen la succión y aumentan la posibilidad de ocasionar una enfermedad en el niño. Promover la creación de grupos de apoyo a la lactancia materna e iniciar la participación de las madres para acudir a los servicios de salud. Vamos a ver cuáles son los beneficios de esta lactancia materna. Para los bebés, la lactancia materna va a ofrecer diferentes beneficios, siendo los principales el desarrollo del sistema inmunológico, el desarrollo adecuado de un microbioma en el lactante, el desarrollo neuronal y la prevención de enfermedades infecciosas y gastrointestinales. En el sistema inmunológico, la principal inmunoglobulina en la leche materna es la inmunoglobulina A, seguido por la G y la M. Esto, junto contra otras proteínas antimicrobianas como la lactoferrina y la lisozima, protege al lactante contra las infecciones, especialmente en los primeros meses de vida, cuando el sistema inmunológico del recién nacido es aún inmaduro. Y este proceso que luego se genera, esta madurez del sistema inmunológico por reconocimiento, permite su desarrollo adecuado. Y a su vez, la leche materna también permite el paso de células de la madre inmunológicas hacia el recién nacido, como macrófagos, células T, linfocitos y células de la madre. Como se observa acá, observamos que en la leche materna pasamos también inmunoglobulinas, las células de la madre, los macrófagos, las células T y algunos antígenos, para generar esta maduración del sistema inmune en el recién nacido. Respecto a la microbiota, los oligosacáridos de la leche materna son azúcares que son indigeribles para los bebés y tienen actividades variadas, entre ellos afectar de manera positiva al microbioma intestinal, actuando como prebióticos, principalmente en las bifidobacterias y en los lactobacillus, y también como antimicrobianos antiadhesivos, protegiendo de las infecciones. También modulan directamente el sistema inmunológico y a la función de la barrera del epitelio intestinal. Acá observamos cómo el descenso del pH impide la adhesión de los patógenos y promueve el aumento de bifidobacterias.
Las enfermedades. La lactancia materna disminuye el riesgo de mortalidad infantil y morbilidad, afectando principalmente a las enfermedades como la gastroenteritis, la enterocolitis necrotizante, el síndrome de muerte súbita del lactante, la otitis media y infecciones respiratorias. Y también está asociado a una menor incidencia de obesidad infantil y diabetes tipo 1 y tipo 2. La lactoaderina, esta que se encuentra en la leche materna, se une al rotavirus, impidiendo su replicación, previniendo de la gastroenteritis. La 2-fucosilactosa y el 6-sial-lactosa han demostrado que inhibe la señalización del receptor tipo TOL4, que es un medidor clave en la inflamación intestinal. Y como ya mencioné, la inmunoglobulina A previene la colonización de enterobacterias patógenas. Por su parte, los ácidos grasos de cadena corta producidos en la leche materna también aumentan las bacterias comensales y previenen de la adhesión de las bacterias patógenas. También tienen propiedades antiinflamatorias y protegen contra la enterocolitis necrotizante. También la lactoperoxidasa y la lisozima junto a la lactoferrina son bacteriostáticos para el Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, sobre todo en la otitis media y las infecciones respiratorias. Vamos a hablar de las contraindicaciones del lactante. El libro de Gomela nos indica que hay ciertas contraindicaciones como un síndrome de distrés respiratorio, los vómitos, el abdomen distendido, malformaciones en el tubo digestivo, la taquimia y la asfixia neonatal, que impide comenzar con la nutrición enteral en los recién nacidos. La lactosemia en el lactante es una contraindicación absoluta debido a que hay una incapacidad del lactante para metabolizar la galactosa, que se encuentra presente luego de la disacarasa luego de la acción de la disacarasa de la lactasa, ¿no? Las infecciones de la madre también son contraindicaciones si la madre presenta VIH, si tiene una tuberculosis activa, si tiene brucelosis, si tiene una lesión herpética en la mama, si está infectado con el virus HTLV, o si tiene hepatitis y hay sangrado en los pezones. Hay algunas, como por ejemplo la tuberculosis, que se puede reanudar la lactancia materna luego de 2 semanas del tratamiento. Y también del VIH tenemos que ver en qué etapa está y si está recibiendo los medicamentos. También el uso de medicamentos en la madre, como los agentes anticancerígenos o los radioactivos que pueden traspasarse a la leche materna, también son contraindicación de la lactancia materna. Y el uso de sustancias ilícitas, el alcohol, benzodiazepinas, opioides, tiene efectos sedantes potenciales en el lactante que puede deprimir el sistema respiratorio. Bueno, acá también hay algunos mitos que frecuentemente vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? La lactancia materna no es suficiente. Hay un síndrome que es el síndrome de hipogalactia que se produce muy raramente y se da por modificaciones tanto en el receptor de prolactina como en otros receptores que involucran la disminución de la leche materna, pero generalmente las madres tienen este miedo. Lo que nosotros debemos decir y asesorar es indicarle que la leche que la madre produce es suficiente para el recién nacido. Lo que sí debemos reiterar es el adecuado agarre que debe tener el recién nacido para estimular correctamente el reflejo de succión. Otro mito que se ve es que la leche materna es aguada y no alimenta. Algunas madres consideran que eso no es un buen alimento y le quieren dar otros tipos de leche, otros tipos de fórmula. Sin embargo, como ya se ha visto anteriormente, la leche materna es individualizado para cada bebé y está perfectamente diseñada para satisfacer todas las necesidades nutricionales del recién nacido. Si la madre está estresada o triste, la leche no es buena, es otro mito. Si bien el estrés puede afectar la producción de leche, como ya hemos visto que puede aumentar niveles de cortisol, pero esto no va a cambiar la cantidad de la misma. Mejor dicho, no va a cambiar la calidad de la misma leche producida.
¿Es necesario dar agua o infusiones además de la leche materna? En realidad la leche materna, como hemos visto, tiene 87.5% de cantidad de agua aproximadamente, lo cual es suficiente para el requerimiento hídrico del bebé. No es necesario darle agua o otras bebidas hasta los 6 meses. Después de los 6 meses, la leche materna pierde su valor nutritivo, aunque se recomienda la introducción de alimentos sólidos, principalmente cereales, a partir de los 6 meses. La leche materna sigue siendo una fuente importante de nutrientes y defensas para el bebé. Las mujeres con senos pequeños no producen suficiente leche. Bueno, el tamaño de los senos no influye en la capacidad de producción de la leche. Acá también hay otro mito. Si el bebé no sube mucho de peso, es porque la leche materna no es buena para el bebé. En muchos casos, estos bebés amamantados tienen un ritmo de crecimiento diferente a los alimentados con fórmula. Algunas veces, sobre todo en nuestra cultura peruana, decimos que el bebé gordito, al bebé que está creciendo bastante y gordito, decimos que está nutrido. Sin embargo, nosotros sabemos que es una malnutrición en exceso. Para lo cual hay diferentes curvas de crecimiento y el desarrollo establecidos por la OMS que nos pueden asemejar al patrón de referencia para ver si realmente está desnutrido o no. Sin embargo, la leche materna permite un adecuado crecimiento y desarrollo en los bebés. Y si la madre está enferma, debe dejar de amamantar, a menos que se trate de una contraindicación que ya les expliqué, ya sea por VIH, una tuberculosis, virus de herpes en la región mamaria, brucelosis o HTLV. Esta debe continuar. Bueno, muchas gracias por la atención. Está contraindicado el uso de cualquier accesorio porque en el recién nacido puede provocar lo que se denomina caries del lactante si que llega a tener retención. Entonces, ¿cuál es el problema de tener una carie muy temprana? Es que puede perder el diente, ¿no? Y entonces, al momento de comenzar la alimentación, va a perder esta capacidad de trituración. Recordemos que la digestión inicia en la masticación, entonces va a perder esa capacidad y también puede generar al bebé diferentes predisposiciones en su mandíbula a utilizar chupones. Entonces, ¿por qué está tan comercializado? Es que ¿Por qué está tan comercializado? Entonces, me pregunta por qué está tan comercializado los biberones. Los chupones, si está mal para el recién nacido, ¿por qué tanto comercio? Que más que todo se trata de un tema de merchandising, ¿no? Un tema de ventas, porque lo ideal es no utilizar chupones, porque primero tenemos predisposición a una malformación, no una malformación, sino predisposición a que a futuro el bebé tenga diferentes predisposiciones a riesgos como caries o que en la boca del recién nacido se generen algunos vicios y por eso no sería indicado el usar chupones. Pero ¿por qué usan los chupones? Porque babean mucho. Entonces, ¿qué tendría que hacer esa persona, la madre, para que ya no babee así cada rato? ¿Qué debería hacer? Bueno, lo que debería hacer la madre para que no babee es ver si la adecuada técnica de agarre está siendo la correcta. Nosotros lo podemos informar y establecer también el tiempo, ¿no? No podemos darle un bebé que de golpe toda la cantidad o el volumen, sino hay que darse un tiempo para darle la lactancia materna.
de inicio, ¿no? Y obedece a otras formas, ¿no? O sea, a una aceleración que de repente tiene contacto visual con alimentos, esa en los hereditarios, hay una ¿alguna pregunta más? A ver, En relación a la primera persona que ha preguntado es durante la exposición se mencionó de que la leche era individualizada para cada bebé. Es más, puse un ejemplo donde el recién nacido pretérmino tenía la leche pues un poco más de calorías. Entonces, en ese caso, en el pretérmino sería necesario, mejor dicho, sería suficiente solamente dar la lactancia materna o se tendría que suplementar con algún tipo de fórmula o algo. Generalmente tenemos que ver la edad gestacional del recién nacido pretérmino. Cuando tenemos un recién nacido pretérmino severo, debemos complementar con la nutrición parenteral. La composición es 12-3-3, 12 gramos de carbohidrato, 3 de proteínas y 3 de lípidos, que nos aportan, si no mal me equivoco, 24 a 26 calorías por cada 30 mililitros por onza. ¿de qué? De la lactancia parenteral. O sea, sí se debe complementar en el recién nacido pretérmino severo, porque el tiempo de gestación donde se empieza a desarrollar el reflejo de succión y de eglución, donde se coordinan ambos reflejos, es a las 34 semanas. Entonces, antes vamos a necesitar complementar esa nutrición, y el desarrollo gastrointestinal del bebé como metabólico aún no se ha complementado, porque les comenté que en el caso de la lactasa empieza a desarrollarse a partir de las 22 semanas y va aumentando. Entonces, si nosotros le damos leche materna, solamente leche materna al bebé, puede ser que nos dificulte tanto en su intolerancia y también no obtengamos las calorías adecuadas para cumplir su requerimiento calórico y poder generar peso, que es lo que nosotros queremos en el recién nacido pretérmino, ¿no? Esta ganancia de peso y este desarrollo. A las 22 semanas. No, si, o sea, a las 22 semanas comienza a formarse la lactasa, la enzima que degrada la lactosa aproximadamente, y en el recién nacido aumenta, y el nacimiento, el recién nacido término, ya lo tenemos en una concentración adecuada. Entonces, todo recién nacido prematuro requiere nutrición parenteral. No, solamente los que son recién nacidos prematuros severos. Los leve, y si es que también nos permite el recién nacido, la nutrición enteral es lo adecuado y es la indicación. Ahí un poquito Yerene se entró a abordarles, hacer un abordaje mayor en nutrición, no solo hablamos de lactancia materna, sino también de nutrición del recién nacido y de la nutrición del recién nacido crítico, ¿ya? Entonces, lo que he dicho es cierto, parcialmente, ¿ya? Entonces, lo que sí no podemos dejar es de alimentar al niño. Entonces, aquel niño crítico, descompensado, que tiene ventilación mecánica en primeros días, que recién ha nacido, que está recién adaptándose, sí podríamos dejarlo dentro, pero a la brevedad posible iniciar la nutrición. La nutrición que puede ser oral o puede ser parenteral, ¿ya? Entonces, con la nutrición oral hace algunos años se tenía mucho temor, porque en el prematurito hay 3 condiciones que nos pueden agravar la presencia de enterocolitis necrotizante. Son la misma prematuridad, las infecciones que rodean al prematuro, ya sea que fue una condición de infección lo que produjo el trabajo de parto, lo que desencadenó que el bebé naciera prematuro, o por la estancia prolongada en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, difícil que un recién nacido extremo, muy chiquitito, no pase por un esquema de antibióticos, por una sepsis o por una sospecha de sepsis. Entonces tengo los 2 primeros factores, la prematuridad y la infección. Y el tercer factor es la alimentación, ¿ya? Entonces
alimentación constituye una noxa más que puede contribuir al metabolismo energizante. Pero, de otro lado, si yo tengo un bebé con ayuno prolongado, no voy a tener buena motilidad intestinal, voy a tener atrofia de las velocidades intestinales. Entonces, la recomendación ahora es que en cuanto sea permisible, iniciar con la alimentación oral. Esto seguramente han escuchado que también se han encontrado beneficios, se han leído sobre la calostroterapia, sobre todo en vacinas in vitro, y a veces solo dejar gotitas de calostro a nivel de los carrillos del bebé y luego ir progresando de acuerdo a cómo el niño lo permita, que el abdomen no se extienda, que no haya signos de hipoperfusión en el niño, que no tenga oscilación de la presión arterial de oxígeno, que no haya acidosis metabólica. Pueden hacer pensar que el niño puede tolerar bien la alimentación progresiva, ¿ya? Y la progresión más bien es lenta, cuidando siempre vigilar que no haya distensión, que no haya vacío gástrico. Entonces, en los chiquititos, lo que había dicho también es que no hay reflejo de succión, que no tienen esa capacidad para poder todavía succionar bien. La fuerza es cierto, pero lo que se busca en los muy chiquititos es la colocación de una sonda orogástrica para alimentación. Y a partir de las 34 semanas que ya mejora la succión, ya estimular la succión, porque el hecho de la succión también significa un gasto energético para el niño. Entonces podría yo forzarlo antes, pero me va a demandar mayor gasto energético porque no logro lo que necesita, que suba de peso, ¿ya? Preguntaron por ahí cómo va la leche materna del prematuro a lo de la madre, ¿no? La naturaleza es tan sabia. Antes se pensaba que la leche del prematuro necesitaba ser enriquecida, modificada o que se necesitaban fórmulas especiales. Bueno, de por sí el prematuro tiene una fórmula especial que aporta mayor rendimiento calórico. ¿Te acuerdas si cuántas calorías aporta una leche prematuro o la leche de madre prematura? La leche de madre de un bebé prematuro. Aproximadamente 0.7 a 0.8 kilocalorías. Exacto, ¿no? Entonces tiene un poco más de aporte calórico, más o menos 22 calorías por onza. Entonces, si yo, una vez que ya he establecido la alimentación plena para el recién nacido prematuro, lo que voy a hacer es que su propia madre le pueda dar la lechecita, ¿no? Y en el caso que haya hipoproducción o hipogalactia, entonces ahí sí voy a utilizar una fórmula que me aporte lo mismo, 22 calorías por onza. Hay algunos bebitos prematuros que con 22 calorías por onza o completando su aporte calórico no logran un crecimiento adecuado, ¿no? Entonces, la industria, en eso sí, habría ganado un poquito a la naturaleza. Lo que ha hecho la industria es sacar fortificantes de leche materna, es decir, son unos sobrecitos como si fueran azúcar agregado, pero no es azúcar, es un polvo que contiene aporte calórico, proteico y aporte glucosa, semillas, que agregados a la leche materna incrementan 2 calorías más, dependiendo de la dilución, ¿no? En cuanto lo diluye me va a modificar la concentración. Y también lo que ha hecho la industria es producir leches de uso hospitalario que aportan 24 calorías por onza hasta 30 calorías por onza. Entonces estas lechecitas yo las puedo utilizar en aquel prematurito que de repente pasó por una condición que empeoró su crecimiento, ¿no? No se obtuvo la ganancia de peso adecuada. ¿Y cuál es la ganancia de peso adecuada en el recién nacido prematuro? A ver, ¿cuántas? Ganas de peso, el prematuro. Sí. ¿Cómo sé que un niño está creciendo? 14,5 gramos por kilo. Por kilo, ¿ya? 15 gramos por kilo por día, ¿ya? Entonces, si yo tengo en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de neonatología, se pesan todos los días a los gritos, si yo tengo que el bebé está creciendo en ese ritmo, lo dejo con lo que está. No veo por qué modificar porque lo está tolerando bien. A veces podemos entusiasmarnos y querer darle más leche y pensamos que es un barril sin fondo, ¿no? Entonces, la industria tiene esas lechecitas que aportan 24 a 30 calorías por onza, cosa que no lo vemos en la leche materna, ¿no? Sí. Pero existen
por lo tanto tengo un intestino corto, la capacidad de absorción se ha disminuido. En ese niño, realmente sí puedo darle mayor esta fórmula o fortificar la leche, ¿no? Esta fórmula especial o fortificar la leche. O tengo un bebito que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Los Down, por ejemplo, ¿no? Que tienen cardiopatías de las más severas o cualquier otro cardiópata, en la que no le puedo dar tanto volumen, tengo que restringir el volumen de lípidos, ¿no? Entonces tengo que fortificar la leche o darle como constante de la leche materna un aporte que le permita crecer adecuadamente. Entonces, de la mano con la alimentación va el control del peso, ¿ya? Y eso resuelve. ¿Otra pregunta más? En relación a las contraindicaciones, si el bebé presentase disnea, que se expresa como intenta lactar y sale, o sea, ¿sería adecuado continuar la lactancia? Hay ciertas indicaciones, generalmente Gómez les indica que una taquipnea, un síndrome de distrés respiratorio, o en este caso la disnea, podrían generar una aspiración y sería perjudicial para el recién nacido, por lo cual se indica un reposo gástrico y evaluarlo al siguiente día, por lo cual lo recomendable es iniciar siempre la lactancia, pero si el bebé tiene una condición clínica, debemos evaluar esta condición y dar este reposo necesario para ver si las condiciones han mejorado en el recién nacido. Si es que lo intento dar en forma directa, ¿no? Por función directa, entonces el niño está muy estresado, puede no coordinar bien la dilución, si es que, ¿no? Pero si está con leve taquipnea y está estable, ¿no? Entonces sí le puedo dar alimentación por sonda. Siempre irnos hacia la vía oral. Es más fácil y mejor para el niño, ¿ya? No lo desnutrimos, no hacemos consumo de su propio metabolismo, ¿no? Mami. ¿Nombre? Yanira. Sobre las formas de conservación. Yanira, pero no es firmado. Yanira del Castillo. Sí, soy. Ya está. No he empezado. No preguntes. Yo que iba a estar. Ana, yo te la sala. Sobre las formas de conservación de la leche, La forma de conservación de la leche. La leche materna puede estar congelada y también puede estar pasteurizada. El proceso de pasteurización nos va a eliminar ciertos elementos. Acá nos elimina ciertas proteínas, principalmente la pasteurización. Por eso es recomendable la congelación inmediata y evitar esta pasteurización si el recién nacido y la madre lo permite, ¿no? Básicamente se da esto cuando se da hospitalización sin alojamiento conjunto. Entonces, ahí, el banco de leches, ¿no? y en banco de leches donde se da esta pasteurización, pero el problema es que reducen las proteínas. Y nosotros en nuestro desarrollo, como ya se mencionó, los aminoácidos libres que están presentes en las leches, principalmente el ácido glutámico, glutamina y serina, permiten este neurodesarrollo en el recién nacido. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de evitar la pasteurización y brindar al recién nacido la leche a tiempo, ¿no? En el caso estén en alojamiento. Pero también digamos que la pregunta que yo tenía es si la mamá va a entrar a trabajar, porque el Estado, a diferencia de otros lugares, solo da 3 meses de licencia entre pre y post, y luego da 1 hora de lactancia, ¿no? Entonces, y es más, acá en nuestra legislación a veces muchas madres que están bajo contratos progresivos no tienen ese beneficio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación para almacenar leche materna? Yo recomendaría hacer un esfuerzo de los padres, quizás tengan algún cuidador, y tratar de mantener el tiempo adecuado, o sea, tener esos depósitos de leche de la madre, los succionadores, pero que no pasen más de 6 a 8 horas. A medio ambiente. Sí. A medio ambiente 6 a 8 horas, ¿ya?
pero también le podemos recomendar a la mamá que haga su propio banco de leche. Puede hacer su extracción de leche y mantenerla en un biberón o en un recipiente apropiado. Hay bolsitas colocadas de leche, mantenerla refrigerada. Yo les recomiendo siempre colocar ello dentro de un tupper más cuadrado y refrigerarlo en la parte donde es, no la congeladora. A lo que está bien con la refrigeradora, porque no vamos a tener una refrigeradora exclusiva para el bebito, ¿no? Pero si la parte que no congela, ¿cuántos grados es? 8 grados, ¿no? Y en la parte que congela, ahí sí más bien puede durar meses, ¿no? Entonces, congelada tiene ese examen, dice, ¿dónde está? Entonces, a esa temperatura, sí, ¿no? Porque la temperatura es de 16, más la temperatura. Bueno, entonces puede estar en la parte que no congela, la refrigeradora común, ¿no? Pero el recipiente, el biberoncito donde se ha hecho la extracción de leche, meterlo sobre un contenedor, un tupper más grande, ¿no? Los recipientes tienen que ser hervidos, una forma fácil de restar la contaminación agregada, nutriente que pueda haber, ¿no? Madre, manos limpias, recipientes adecuados. Los mismos extractores, ahora los modernos, tienen un circuito cerrado de extracción, ¿no? O sea, hace la extracción, le va directo sobre el biberón, prende la tapita, le pone la tapita del biberón y ya lo deja ahí, ¿no? Uno también esa pregunta es inteligente, ¿no? Ahí podríamos utilizar los biberones, pero sabemos que los biberones pueden generar problemas de ortodoncia en el bebé. Es cierto, pero lo que se hace por lo menos en los hospitales que son declarados amigos de la madre y el niño, uno de los requisitos es que no existen biberones en el hospital, ¿no? Entonces ahí lo que hace el personal técnico, que es el que alimenta a los bebés, es usar vasitos. Para semejantes a esos vasitos de colección de orina, disculpen la comparación, son semejantes, pero son para leche materna, que les dan el vasito y el bebé toma bien, ¿no? O por jeringuita, ¿no? En casa ya sería un poquito complejo, ¿no? Que la madre está bien administrada. Miren, yo trabajo en neonatología toda mi vida y a mí me cuesta hacer de tomar por vasito, ¿no? O sea, me creen paciencia, ¿no? Pero las técnicas pues ahí tienen toda la paciencia del mundo, ¿no? Las mamás también, ¿no? Entonces eso es cuestión de ir a entrenarse, ¿no? Entrenarse y tal. O por jeringuitas si es que no podemos usar biberón, pero con la misma leche materna, ¿no? La recomendación para la madre va a ser que lleve su coolercito, ¿no? Con sus refrigerantes, así como el que llevan las chelas, ¿no? Entonces ahí vienen los recipientes, viene el extractor de leche y luego la mamá hace la extracción en el trabajo, en el recreo, si es profesora, hay lactarios institucionales que están normados por ley, entonces hacen la extracción y la conservación si es que en el ambiente no hay una refrigeradora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es la producción. ¿Cómo calcula el requerimiento calórico del término? Si varía, ¿cómo identificar para el requerimiento calórico? La leche materna Es que para el recién nacido tengo entendido que para un crecimiento adecuado es de 100 kilocalorías por kilo de más o menos. Entonces, a ver, la leche materna de por sí, yo tengo una diapositiva acá en esta donde está, ¿qué es la cadena española de pediatría? Vamos a estudiar en inglés. A ver, vamos a ver acá ya. La leche materna de por sí del prematuro ya tiene mayor aporte calórico y mayor aporte proteico. ¿Ya? Si ahí tienes una imagen. A ver,
Fonseca, Casa Romero. Y Jeremy, he enviado por Drive un cuadrito de deseo positivo. Por correo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como se calcula ya. Entonces, de por sí sabemos que la leche materna del prematuro tiene mayor aporte calórico que de una madre a término. Las fórmulas infantiles también tienen mayor aporte calórico y mayor aporte proteico, porque lo que hace la industria es ofrecer productos que tengan similitud con el estándar de oro, que es la leche de mamá. Por eso es que van a asemejar también una leche de mamá prematura. Entonces, si la leche de término tiene ¿cuántas calorías por onza? No, están mis alumnos que hicieron. ¿Cuántas calorías por onza? Término. Tiene 20 calorías por onza. ¿Ya? 20 calorías por onza. La de prematuro es un que tiene 22 calorías por onza. Las de 24 y 30 calorías por onza son fórmulas esenciales. Cada botellita cuesta como 7, 8 soles, de 2 oncitas. Imagínense cuánto gasto tendría el agua. Entonces, por eso fomentamos que tomen leche materna. Si yo no le pido a la mamá que deje leche, esa producción cuando el niño se vaya a su casita va a estar en cero, ¿no? La segunda eso es como para que tengan ejemplo. La de cuadritos, azul. Eso. A ver, cuenta de eso. Ya. Entonces ahí tenemos la leche materna por 100 mililitros del prematuro y de la término. ¿Ya? Entonces la del prematuro, miren, aporta un promedio de 70 calorías por 100 mililitros. Y la de la término, 65 calorías. Algunos dicen 65, otros van a encontrar 67. A la leche madura dice hasta 70, ¿no? Bien. Pero fíjense en el aporte de proteínas. El aporte de proteínas de recién nacido a término promedio es de 1, ¿no? De 0,7 a 1,4. En cambio, del prematuro es de 1,8 a 2,4. ¿Por qué? Porque en el último trimestre, en la clase anterior, dijimos de qué era, de ganancia de masa, ¿no es cierto? El niño dejó de crecer lo que tenía que crecer en intraútero y ahora tengo que alcanzar, compensar esa falta de ganancia de peso a nivel extrauterino. Por eso es que tiene mayor aporte. Ahí. Ahora, igual, la leche de mamá tiene más, de materna, de prematuro, tiene más calorías, más proteínas. Y si yo le doy sustitutoriamente una leche de fórmula, tengo la información en el etiquetado que me va a decir cuántas calorías y cuántas proteínas tiene. ¿Ya? ¿Cómo me voy a dar cuenta si está bien o está mal? Porque cada crecimiento es individualizado. Yo puedo comerme un pastelito todos los días y ese un pastelito y no sube ni un gramo y yo puedo subir un kilo, ¿no es cierto? Cada persona tiene un metabolismo distinto. Habíamos dicho sobre todo los niños con retardo de crecimiento, retardo intrauterino, tienen un fenotipo ahorrador. Todo lo que comen se lo va a ahorrar. Entonces de ahí vienen los niños que a veces tienen un crecimiento acelerado, pero si fulanito no tan flaquito y ahora está, ¿sí lo han visto? No. Entonces esos niños probablemente han crecido expuestos a mucha carga proteína, mucha carga calórica y no han regulado bien. Entonces hay que identificar cómo crece nuestro niño en los primeros años. ¿Ya? Desde el nacimiento estamos notando cómo crecemos, porque ahí estamos creando el ritmo del crecimiento, de la ganancia de peso. Con los indicadores, Con los indicadores OMS. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo cuánto le estoy dando? Si toda la lechecita que toma mi bebito es leche extraída de la madre, ahí tengo un promedio de cuántas calorías y cuántas proteínas. Si digamos, alcanza para darle 3 tomas de leche al día y el resto le estoy dando fórmulas, entonces voy a utilizar mi cálculo en fórmulas, cuánto toma, mi cálculo en leche materna, cuánto tomo, y voy a sumar cuánto tomo, y si estoy bien o no. ¿Sí? Porque de repente sucede que no está creciendo bien porque no está en el aporte correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Okay.
Gracias. ¿Otra pregunta? Tengo preguntas para el expositor. A ver, ¿nombre? Cristian. Cristian. Tú, ¿no? Sí, no. Ya, a ver, Cristian, pregunta. Ya, normalmente el calostro mencionó que podría durar hasta el segundo o cuarto día. Pero ¿qué pasaría si es que este se mantiene por más tiempo? ¿Tiene alguna química? ¿No se debe preocupar? El calostro en sí es una etapa de la leche. Es una etapa de la leche, como ya se ha mencionado, va a pasar por estas tres etapas: leche de transición y leche madura. La ventaja del calostro es que tiene mayor inmunoglobulina A y contenido proteico y menor de lípidos y lactosa su contenido. ¿Qué pasaría si es que nosotros continuamos con el calostro? La verdad sería muy difícil y creo que, no sé si en la literatura hay un caso donde se ha mantenido el Pero por eso calostro. no entendría por qué seguiría produciendo calostro. O sea, me refiero a la consistencia, como es diferente, es más espesa y amarillenta. ¿Qué pasa si en quinto o sexto día sigue teniendo esa misma consistencia? Eso le quiere decir que la mamá no está logrando vaciar el seno. Entonces el aporte de primeros días se va a ser inadecuado. Por eso es que todavía permanece con el calostro que no ha producido y que no va a ser normal. Hay nuestra responsabilidad de enseñar las adecuadas técnicas de amamantamiento y Pero respecto a la lactancia, debe ser equivalente en ambos senos. ¿Durante el día o como? en realidad es a disposición del recién nacido y tratar de que sea en ambos senos. ¿Cómo? 5 minutitos acá. Sí, No. sí, ¿no? Aproximadamente, si no me acuerdo, es de según la guía MINSA, que era de 15 a 30 minutos. Así dice, no se la guía misa. Técnica. Hay un libro de lactancia que pues así un tomo y ya con eso pues sí. A ver, ¿tú cómo te devuelves en almorzar? 20 minutos. Todo bien. Todo bien. 15 minutos. ¿Tú cuándo te vas a almorzar? 15 más menos 2. Todos comemos el mismo ritmo. Igual en el niño, no todos los niños vamos a comer en el mismo ritmo. Ustedes se van a encontrar con mamás que dicen, lacta como una hora. Mentira, está lactando, se duerme sus 30 segundos. Otra vez, lacta, así, ¿no? Entonces eso pasa en recién nacido. Por lo tanto, si yo digo 15 minutos y chao, no. ¿Qué tenemos que supervisar? Que venga ya, ¿cómo me doy cuenta que se terminó de almorzar? Como yo me doy cuenta que se terminó de almorzar. Tengo que mirar que haya vaciamiento de la mama. Si la mama sigue igual de urgente, dura, duras a la sila a veces, quiere decir que la técnica no es buena. O el niño no ha cogido bien el pezón y la areola, o es que está lactando de poquitos, ¿no? Entonces, no hay tiempo. Por eso lo que dice la guía es lactancia materna libre de mano, ¿ya? Pero tengo que ver que haya lácteo dado primero, termine y pase al otro lado, ¿ya? A la siguiente vez voy a hacer al revés. Por el lado que terminó, termina y pasa al otro lado. ¿Y por qué es eso? En lo posible. Si es una mamá muy lechera, de repente no. A ver, ¿por qué tiene que haber vaciamiento por lo menos de un seno? ¿Quién está hablando conmigo? Michelle y Marina. ¿Por qué tiene que haber vaciamiento de la mamá? Porque hay un estímulo, ¿ya? Esa sensación de flacidez del seno es el estímulo que va hacia la hipófisis para decir, hay alguien que termina que hay vaciamiento del seno. Porque si imaginan un bebito que está hospitalizado y la mamá está en casa, se viene produciendo hasta que ya se va al suelo, ¿no? Entonces, tiene que haber vaciamiento de la mamá. Cuando hay una sensación de urgencia, de dolor, la hipófisis dice, no, ya no más. Entonces, si yo tengo una madre que no
esto acá. O sea, encontré un paper que establece que la prolactina estimula a las vesículas SNAR y esto va a hacer variar en la cantidad lipídica y también en la cantidad de carbohidratos, porque es el paso desde la sangre hacia el conducto. Entonces puede variar en su composición en ciertas sustancias, como por ejemplo lípidos. Pero en una misma tetada, una misma mamá, ¿varía? Yo considero que sí, porque Pero no es ley. no. Sí varía. Cuando las mamitas, y esa es una de las razones por las cuales piensan que su leche no alimenta, cuando las mamitas están con los senos pequeños y hacen extracción de leche, vamos a ver un agua de leche, así media transparente, medio raro. Entonces obviamente dirían, ah, parece una leche que hubiera dado agua. Y eso es cierto. En esa etapa hay mayor cantidad de agua en relación al soluto. Porque, a ver, para la pregunta, si ustedes tienen mucha hambre y mucha sed, ¿qué prefieren? ¿Comer o tomar agua? Tomar agua. O sea, la necesidad hídrica es lo que primero compensa. Miren cómo de sabia la naturaleza, que lo primero es satisfacer los requerimientos hídricos de la tierra. Entonces, ese inicio de la succión en esa mamada tiene mayor proporción de agua. Pero el final de la leche, ¿qué tiene? Cantidad de grasa. ¿Ustedes han visto alguna vez hacer la extracción de leche a una vaquita? ¿Nunca? Sí, se pierde. Pero no todas las vaquitas forman la misma cantidad de grasa, ¿no? Uno depende de la raza, ¿cierto? Pero también depende desde cuándo se hace la extracción. Entonces, si yo hago esa extracción al final, te aseguro que si dejamos esa lechecita al aire libre, vamos a notar ese sobrenadante de grasa. ¿Ya? Entonces eso va al final de la extracción. Entonces, que el niño logre extraer la mayor cantidad de leche hasta el final de la extracción, ¿qué beneficios tiene? Uno, que estimula mayor producción de leche, porque hemos dicho vaciamiento del seno. Y el segundo, el beneficio es el crecimiento adecuado del bebé. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Entonces, tiene que terminar un seno y pasar al otro. Terminar un seno significa que tomó todo, la agüita, la leche en sí y la grasita, y pasa al otro. Y esa sensación de vaciamiento, de flacidez de la mama va a hacer que produzca mayor cantidad de leche. ¿Ya? Otra pregunta más para el expositor. ¿Por qué no puede tomar leche de vaca el bebé? Puede sí, pero no. El componente que tiene la leche de vaca, como observamos, tampoco es esto, claro, pero tiene, o sea, en sí, creo que la sociedad estadounidense establece que el 2% de esta leche presenta una proteína que es principalmente caseína, lo cual dificulta su degradación. No tengo. Entonces, por un tema que puede afectar la absorción a nivel intestinal, es que no se debe dar leche de vaca, y también por los componentes que son diferentes. ¿Qué principalmente es diferente? Que establece muchas cosas, porque por ejemplo en los lípidos, el predominio de lípidos son monoinsaturados y saturados, a diferencia de la leche materna que son poliinsaturados. Las proteínas también son diferentes, la principal proteína es caseína. ¿Y en la leche materna cuál es la principal proteína? Las que hemos visto, el suero que está de la lactoferrina Y una más. y la alfa-lactoalbúmina. Alfa-lactoalbúmina. En cambio, en la leche materna, en la leche de vaca, tiene beta-glutina. ¿Ya? Entonces, ¿qué acción tiene la alfa-lactoalbúmina? Ya nos ha explicado un poquito ahí que tiene acción no solamente nutricional, sino de inmunoprotección, ¿no es cierto? En cambio, la beta-glutina tiene una acción inflamatoria. ¿Ya? Entonces, en los últimos años hemos visto que ya está con diagnóstico incluido
que muchos de nuestros niñitos que sí son consumidores de leche de vaca hacen alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Que se caracteriza por inflamación a nivel intestinal. Si uno les hiciera, que les han hecho de hecho una colonoscopia a los recién nacidos, han visto que toda la mucosa a nivel de intestino, de colon, está enrojecida en la madre. Esa inflamación va a producir sangrado y me puede hacer confundir con una diarrea disentérica, ¿no? Entonces, probablemente mucho de lo que hace años hemos tratado como diarreas disentéricas asociadas con usaban literón para darle la leche de vaca, sea porque hay una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Que también puede darse en madres que están lactando, ¿no? También puedo tener esa condición de alergia a la proteína de leche de vaca si es que la mamá consume lácteos. No es que la leche va a ir directo al seno, pero en la absorción no se modifica la proteína y la proteína que está contenida, parte de la proteína que está contenida en leche de mamá es proteína de vaca, ¿no? Entonces a aquellos bebitos que desarrollan, que hacemos la sospecha que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, no debemos dejar que las madres consuman lácteos en todas sus formas, ¿no? Leche, yogur, queso, ¿no? Y los niños en lo ideal deben tener leche materna exclusiva, ¿no? Y si no es posible, porque digamos que la mamá trabaja en la punta del leche y ahí no se lo puede llevar como se da, ¿no? Entonces ahí tendría que usar una leche modificada. Existen ahora las formas infantiles que han sabido sacar provecho de esta condición de los niños y hacer fórmulas que también han ayudado a la genética con proteína parcialmente hidrolizada o extensamente hidrolizada. ¿Qué significa? Que la cadena de proteínas grandísima, el peso molecular de la proteína de leche de vaca es inmenso en comparación a la leche humana, entonces la han hidrolizado, roto puentes de hidrógeno y han hecho que la proteína tenga un menor tamaño y se facilite la absorción y genere mejor absorción y menos inflamación, ¿ya? Entonces vienen primero, si ven un bebito que ya está con cólicos, con diarrea, con moco, con sangre, la opción es pasar una lechecita parcialmente hidrolizada. No mejora con eso, pasarle una leche extensamente hidrolizada, es decir, no hay proteína que sea de tamaño grande, sino toda la proteína se ha hecho más pequeña para que el niño pueda no tener problemas, ¿no? Obviamente que mientras mayor procesamiento tiene una fórmula, encarece también el producto, ¿no? Y el sabor no es igual también, ¿no? Porque estas lechecitas tienen asociado menor cantidad de lactosa, entonces ya no es tan dulce como la leche de mamá, ¿ya? Y finalmente, si no mejoraría con una leche extensamente hidrolizada, ¿cuál sería la opción? ¿Qué le damos? ¿Ah? Leche de arroz, puede ser, ¿no? Hay formas a base de leche de arroz. ¿Pero qué cosa podemos hacer? Fórmulas de soja. De soya no se recomiendan en menor de 6 meses. Hipoalergénicas también. Las hipoalergénicas son esas que les digo, ¿no? Extensamente hidrolizadas, o las de arroz. Hay fórmulas que son aminoácidos puros. Entonces, si ya no necesito, no hay proteínas, sino ya le estoy facilitando toda la absorción a los niños, ¿no? Como el puramino, por ejemplo. Pero, obviamente, mucho más caro. Una latita de leche puede estar como 250 soles. ¿Y quién va a aguantar ese gasto tan caro? Entonces, la recomendación es supresión en la madre de lácteos y la recomendación es lactancia materna exclusiva, ¿ya? Entonces, esa es una de las condiciones por las que no debemos dar leche de vaca. La otra condición es la composición que por no nos has puesto, ¿no? Tienen alta cantidad de calcio y fósforo, ¿no? Y eso puede producir en el niñito problemas neurológicos, ¿no? Entonces puede tener niños de convulsiones, precisamente por el volumen alimentar, ¿no? Entonces los requerimientos de un ternerito son diferentes a los requerimientos de un bebé, por eso es que no se asemejan. Para imagínense, ¿cuánto tiempo demora crecer un ternerito? En convertirse en vaca o toro. 6 meses. No sé, no te estoy dando ni idea. Debe ser, ¿no? 6 meses, un año que ya está convulsionando, ¿no? En cambio, ¿cuánto tiempo demora un bebé recién nacido en convertirse en adulto? 20 años.
querer usar fórmulas infantiles en aquellos bebitos que no, las madres no podían amamantar, ¿no? Decían, no, no es leche de vaca, si nosotros nos hemos criado con leche de vaca, ¿no? Entonces, pero tenemos una población que tiene problemas renales, cardiovasculares, etc. ¿no? Ella me dice, entonces, decían eso, ¿no? Que se usaba y lo que nos enseñaban a nosotros en pediatría 1 era a cómo terciar la leche. Entonces, la leche de vaca se usaba como 2 partes de leche y una de agua. Se diluía, tratando de bajar la concentración proteica, tratando de bajar la concentración de calcio y fósforo, ¿no? Y si era leche evaporada, se usaba una oncita de leche y 2 de agua, ¿no? O sea, terciada, porque no se prepara así la leche evaporada, ¿no? Prepara mitad. Entonces era leche terciada, y así nos enseña. Entonces eso ya se ha visto que no es una buena indicación, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene proscrito usar leche de vaca en menor de 2 años. Nosotros lo recomendamos solamente un año, porque la sería 2 años. Evitamos hidromialgia, de sobrecarga de proteínas, riesgo al futuro, de daño renal, ¿no? Etcétera. ¿Qué otra desventaja tiene? En esto que decimos, ¿no? Se usan alternativamente fórmulas infantiles. Pero ¿qué desventaja tienen las fórmulas infantiles? Que su composición es estándar. No es que, por ejemplo, cuando yo les mostré la lámina decía proteína de 0,7 a 1,4. Ahí toda la fórmula tiene 1,2, 1,3 de cada proteína. Entonces, mi crecimiento puede acelerarse más rápido, en razón que yo estoy dando más proteína por kilo por mes. Entonces, cada vez más proteína, puedo decir a un sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Venía de otra parte de los animalitos que ya vi, ¿no? Entonces, una condición para no utilizar la leche de vaca, ni de cabra, ni de lo que fuera, es que la especie no crece en el mismo ritmo que la especie humana, ¿ya? Y la otra es su forma de vida, ¿ya? Por ejemplo, la leche de la proteína, de la ratita, de la mamá rata, ¿cuánta proteína creen que tenga? Me parece que es una de las leches de masa. Tenía una diapositiva yo ahí, pero no sé dónde está el traspapelar. Me parece que es una de las leches que tiene mayor cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque no solamente es que la ratita bebé también se va a convertir en rata grande, sino es el tipo de vida, que es de escondite, ¿no es cierto? ¿Acaso la rata está matando cada rato? No. La dejen en la cuevita donde está el escondite y sale a buscar alimentos y le regresará por la tarde o por la noche. Entonces, para que su bebé tenga sobrevivencia, tiene que tener una proteína que le permita mejor alimentación y economías para ella. ¿Ya? Entonces, una de las condiciones es cómo crece la especie y la forma de alimentación. En cambio, el ser humano, el que se parece a nosotros, ¿cómo es? El chimpancé. Sí, son alimentados frecuentemente, ¿no? Ya, una pregunta más. En caso de que tengamos una mamá con una macetización unilateral, ¿sería suficiente que...? Sí, compensan. Mamitas que han sido masterizadas por un cáncer y que después al alta del cáncer han tenido bebés con una sola mama. Por eso es que cuando dice ahí que debe de ser tamaño de la glándula, ¿no es cierto? Pero es ahí la frecuencia. Una glándula mamaria única tendrá que lactar más seguido, más veces, pero sí se puede. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué ha dicho? Que la mejor alimentación es la leche de mamá. ¿Qué beneficios ha dicho Jeremy que tiene? Inmunológicos, que ahí ha hablado de la lactoferrina y ha hablado de los HMO. Cuando has hecho tu exposición al final de la microbiota, no has remarcado que en la parte final no es microbiota. Ha hablado de glucosilactosa y ¿de qué otro más has hablado? En la parte de las enfermedades. Ahí, ¿no? Sí, hay lactosa. El 2'-glucosilactosa y el 6'-lactosa son los oligosacáridos. Ustedes han visto en las propagandas
de las leches, dicen, unas dicen con DHA y A, ¿sí? Otras dicen con HMO, también una parecida acá dibujada, ¿no? Esos HMO, los oligosacáridos de leche humana, uno de ellos son esos, ¿no? El 2-glucosilactosa, el 3-lactosa, que es lo que se ha visto es que tienen acción inmunológica. Son oligosacáridos, no tienen acción nutritiva, son el alimento para la microbiota. ¿Ya? Por eso te lo pusiste en otro lado de microbiota y acá lo hablo. Esos dos que están señaladitos son los oligosacáridos de la leche humana, que son importantes para el desarrollo de la microbiota intestinal. ¿Ya? Sí, el 2-glucosilactosa, hay como 200 oligosacáridos. Dentro de la composición de la leche humana, el tercer componente más importante son los oligosacáridos. ¿Ya? Los otros que he hablado son del DHA y ARA, ¿no? También, que también están agregados en la leche humana. Entonces, toda la investigación que hacen los laboratorios, felizmente, está basada en cómo es la leche materna, ¿no? Entonces, reconocen que estos elementos que no están en la leche de vaca son agregados para tener fórmulas infantiles que semejen el crecimiento de la leche humana. Pero lo que nunca van a tener son las células, ¿no? Los macrófagos que están ahí contenidos, las enzimas, las lisocimas, eso no va a tener. Por lo tanto, yo estaría restando la oportunidad de que el niño pueda tener un crecimiento adecuado, con prevención de infecciones, como han dicho, si es que no le doy leche normal. ¿Ya? Entonces, el primer beneficio que han dicho es el inmunológico. El segundo beneficio, que debería ser el primero, neurológico, por acá, ¿qué más han dicho? Neuroprotector. A ver, es lo mismo, neurológico. ¿El más serio? Al DHA, ¿no? Entonces, inclusive en la propaganda dice, ¿no? Favorece la inteligencia y la agudeza visual, ¿no? Los ácidos grasos que están contenidos en la leche humana tienen ese efecto. ¿Y otra cosa más que debe ser la primera? Microbiota, ya. Ok, para el inmunológico, ¿no? ¿Y otra cosa? Crecimiento adecuado, ¿cierto? Es el primero, ¿no? Entonces, se va a favorecer el crecimiento adecuado para que ese niño no entre en desnutrición y no entre en sobrepeso, ¿ya? Porque estamos dándole el alimento que corresponde al ser humano, ¿de acuerdo? Listo. En cuanto al hierro, ¿qué dijo del hierro? Cuando 4 meses debo suplementar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad de hierro ya resulta siendo insuficiente. Pero la calidad del hierro de la leche materna es muy superior al hierro de otras proteínas o de otros alimentos o de los mismos vegetales, ¿no? Lo que come el Popeye, espinacas, ¿no? Entonces la cantidad, la biodisponibilidad del hierro de la leche materna es mucho más alta, es más absorbible, mejor aprovechado que el otro hierro que no corresponde. ¿Ya? ¿Qué otra característica, qué otro beneficio? El vínculo madre-niño, el apego, ¿no es cierto? Entonces, que en esta época nos falta un poco, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar cómo habrán crecido, yo me pongo a pensar cómo se puede hacer un crecido retrospectivo de estos jóvenes que andan con las malas vida, padres, fumadores. ¿Habrá habido un vínculo afectivo con sus madres? No, la mayoría. No sé si ustedes miran esa serie de CSI,
sodio elevado, eso no está ahí, porque asumimos que hay una buena técnica de lactancia, pero en nuestro medio lo que nos falta es personal de salud. Lo que nos falta es que las madres estén comprometidas durante su embarazo con la gestación y con el parto, sobre todo con la lactancia. Las mamás ahora todas tienen celular, ¿verdad? Todas tienen TikTok, Facebook, sí, pero muy pocas están al tanto de lo que deben hacer en la primera hora, qué va a pasar, cómo deben lactar. Muchas de ellas están más bien, ¿qué necesita le voy a dar? Es frustrante encontrar a veces esa situación, porque estamos como media hora dándole la charla, ¿no? Y cuando terminamos, ¿alguna pregunta, señora? ¿Y qué leche le puedo dar? Entonces, ahí no ha habido compromiso, ¿no? O sea, no es cuestión de un minuto yo cambiar leche con la mamá, ¿no? Sino más bien que en la medida posible durante toda su gestación vaya comprometida con que la alimentación de su nieto depende de ella. Entonces, ese es un trabajo no solamente del neonatólogo, del pediatra, sino también del ginecólogo, del obstetricio, del centro social. En mi hospital, debo reconocer, no es un hospital de la madre y el niño, está queriendo ser debilitar, pero lo voy a perder. Entonces, ¿qué hace la obstetriz cuando está llorando mucho el niño? Llama al neonato, dice, el bebé de las camas 10C está que llora mucho, ¿le puede traer su leche? Entonces, ¿qué debió hacer la obstetriz ahí? A ver, si ella está en la medida posible acercar al bebé, hacer el lacto, corregir la técnica de lactancia, ¿no? Las grietas en el pezón, las fisuras, son por lo general mal agarros del niño y no es que la mamá no tenga leche, ¿no? Muchas veces llegamos a donde ellas para el lacta y nos dicen, es que no tengo leche. Y uno les explora y ahí dicen, no, si me acaba de llegar, si estamos conmigo. Entonces, ahí tenemos que ver eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, la enfermera que estuvo antes mío, nadie le habló sobre la lactancia, nos falta el compromiso, ¿ya? ¿Qué otra cosa más sobre la lactancia? A ver, la alimentación, los beneficios, sobre la medicación y la lactancia, que muchos de ustedes van a tener problemas porque no todos van a ser pediatras, ¿no? Pero uno serán ginecólogos y de repente le administran gentamicina, no señora, no le puede dar de lactar. ¿Será correcto eso? O está que le sacaron la muela de una amoxicilina y no le deben dar de lactar, ¿no? Entonces, va a ser un poquito difícil acordarme de todos los medicamentos, pero en general, los únicos medicamentos que en realidad debemos suspender son aquellos medicamentos de tipo de los psicofármacos. Podemos, por ejemplo, en la carbamazepina, permitir la lactancia y hacer dosaje de carbamazepina en niños, se puede hacer, ¿no? Pero después con los demás, los psicofármacos, ahí sí, de repente me va a producir destrucción en el bebé. Los antineoplásicos, obviamente, sí, pero casi todo está permitido, casi todo. ¿Cómo sé? Hay una página que se llama lactancia, lactancia. Entonces yo ni siquiera tengo que bajar la aplicación. Simplemente por web, entro el nombre del medicamento y me va a decir si es compatible o no con la lactancia. Lactancia, porque el fármaco para ser vacuno está permitido o no está permitido. La gentamicina está permitida o no está permitida. Porque ese es un glucósido, ¿no? No le puedo dar. Y de esa forma voy a dar una respuesta más adecuada para mi madre, ¿no? Y ella también se va a sentir más segura. O dirá, este doctor tiene que leer para no es cierto? Entonces simplemente mire, señora, sí lo puede dar, no hay problema. Entonces se va a sentir más segura porque el doctor se equivocó. A ver, gentamicina dice compatible. ¿Y por qué es compatible? Porque, ¿cómo administramos la gentamicina? ¿Por qué vía? Parenteral, ¿no es cierto? Intramuscular o endovenoso, ¿sí? ¿No es cierto? O vía oral, tomamos gentamicina. O por el ojito también. Pero vía oral, no. ¿Por qué no hay gentamicina oral? Porque no se absorbe. Entonces, la poca cantidad de gentamicina que pueda pasar a la leche de la mamá, ¿se va a absorber? ¿Va a ser absorbida por el bebito? No. Entonces sí le puedo dar. Y así, cualquier otro medicamento que ustedes puedan consultar, les va a aparecer si pueden darlo o no. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Ya la lista? Con todo lo que se han agregado, 3, 6,
Aquí hay 20, ¿ah? Eso es un escándalo. A ver, ¿quién ha firmado? Porque no debe. ¿Cómo es eso justo? A ver, acá están toditos. Y yo no lo veo, por ejemplo, a mi gran amigo Dino. ¿Quién ha sido la buena gente de firmar? ¿Es antiguo? Ya, a ver, va a ser una captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 con el expositor. ¿Ya? Ya, 17. Víctor, ya no podemos hacer la clase. ¿Eres la clase de segundo grupo, no? Sí, sí, ¿Cómo sí. podemos hacer? Porque no nos tocaba, ¿cierto? No, era para